Hola chicos, muy buenos días. Estamos inaugurando el último mes del año. De alguna u otra manera llegamos hasta aquí. Es nuestra penúltima clase. Como tal, pues sí, no era lo que esperaban, no era lo que todos deseábamos, ni cómo aprender, ni cómo seguir adelante, pero lo tenemos que hacer, chicos. Si no, es quedarnos sin hacer nada. Prefiero hacer al no hacer. Así que, chicos, vamos con un tema. El día de hoy vamos a ver una explicación, vaya, que es un poco compleja, pero a la vez es muy buena y sobre todo nos va a dar mucha luz para poder resolver los problemas que nosotros vamos a poder plantear o los que corresponden justamente a las últimas hojas de nuestro cuadernillo. Bien, sí, chicos, pues aún no tenemos una información fidedigna, pero ¿qué les puedo decir? Estamos a la espera de lo que digan nuestras autoridades. Bueno, con esto ya van a poder resolver sin ningún problema la página 121, 122 y 123. Así que vamos a entenderlo y con esto vemos ya el teorema principal que funciona o por qué se tiene que restar el límite superior al límite inferior. ¿De acuerdo? Cuando nosotros calculamos una integral, gracias a esto vamos a ver que tenemos unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Vamos a definir el área y vamos a verlo. Bien, vamos a tomar el video de uno de nuestros edutubers preferidos y que realmente lo plasma a través de los videos de una manera tan simple, tan sencilla, que digo, cualquier cosa que hagamos los que no somos edutubers, pues sinceramente es un desprestigio al no aprovechar esta herramienta. Así que chicos, vamos a ver justamente de qué se trata. Voy a presentarles el video directo de YouTube para que no se trabe o no haya problemas más que pausas o comerciales que salgan rápido. Bien, chicos. Eh, Les digo, es la penúltima clase y sí, vamos a tomar a bien el poder seguir adelante y vamos a todavía hacer otras pequeñas actividades, ¿de acuerdo? Yo les comentaré. Bien, comenzamos. Vamos a ver esta increíble explicación. Espero que estén muy bien. En este video pues vamos a hacer una introducción de área bajo la curva que bueno, no sé si va a ser corta o larga porque quiero tocar varios temas como pues obviamente para que comprendamos todo bien. Primero, ¿qué es el área? Segundo, ¿qué es el área bajo la curva o a qué se refiere cuando le dicen a uno área bajo la curva? Los diferentes casos de área bajo la curva que hay y los pasos para encontrar el área bajo la curva. Y también vamos a tocar otra parte que vamos a ver más adelante, que es el área entre curvas. También vamos a hablar detenidamente de qué es, de cómo se resuelve, de los diferentes casos y de los pasos para encontrar el área bajo la curva y entre curvas. Y bueno, como vamos a hablar de área bajo la curva, pues la idea es que primero que todo ustedes comprendan qué es el área, ¿no? Recordemos que el área, bueno, en pocas palabras o así lo defino yo rápidamente, el área no es más sino el número de cuadritos de una unidad que caben dentro de una figura. Vamos a dar aquí un ejemplo. Aquí tengo un plano cartesiano en el que obviamente pues aquí sería el eje X y aquí sería el eje Y. Y vamos a dibujar, por ejemplo, un rectángulo. No importa en dónde esté el rectángulo, ¿sí? Por ahora el concepto de área, ¿no? Si ustedes ya saben esto bien, pues se pueden saltar esta parte del video. En los capítulos, pues ustedes se los pueden saltar, ¿no? Por ejemplo, esta figura, ¿sí? Si quisiéramos hallar el área de esta figura, recordemos que el área simplemente es el número de cuadritos de una unidad que caben dentro de esa figura. Aquí nos queda fácil porque como está en el plano cartesiano, pues sabemos sus medidas. Por ejemplo, aquí lo podemos ver claramente que, por ejemplo, este que es un rectángulo, pues tiene base de medidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Voy a decir que 6 unidades y la altura aquí es de 3 unidades, ¿sí? Pero eso no nos interesa tanto en este caso las medidas. Ya con las medidas podemos encontrar el área, pero lo que vamos a hacer en este caso, porque las áreas ya no van a ser así tan fáciles de hallar, sino van a ser áreas irregulares,
Entonces, pues tenemos que recordar ese concepto, ¿no? El área es el número de cuadritos de una unidad que caben dentro de la figura. Voy a agrandar un poco acá para que lo veamos mejor y pues los invito a que ustedes me digan cuál es el área. O a que ustedes me digan, no, porque no me, o bueno, sí me lo pueden decir en los comentarios. El área de esta figura, ¿cuál sería? Si contamos el número de cuadritos de una unidad, pues aquí este sería el número, un cuadrito de una unidad. Bueno, me salí del cuadrito, pero bueno, supongamos que ahí está un cuadrito, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí habrían otros 6 para un total de 12. Y aquí habría otros 6 para un total de 18 cuadritos de una unidad que caben dentro de esta figura. Por eso, pues el área, podríamos decirlo, o no, mejor dicho, es el área de este rectángulo, si el área que está dentro de ese rectángulo es de 18 unidades cuadradas. Recordemos que el área se da en unidades cuadradas, ¿por qué? Porque es el número de cuadrados, por eso es el área, por eso se da en unidades cuadradas. Ya espero que ustedes obviamente lo sepan que si tuviéramos un rectángulo de 6 por 3, pues para encontrar el área, simplemente la forma rápida es multiplicar 6 por 3, 18, y pues decimos que son unidades cuadradas. Pero bueno, ya espero que les haya quedado claro qué es el área. Obviamente, si es otra figura, pues simplemente también tratamos de contar el número de cuadritos de una unidad que haya dentro de esa figura. Bueno, pero bueno, ahora sí vamos a entrar más en contexto, vamos a hablar de área. Voy a hacer esto más pequeño porque estaba muy grande, no me acordaba que lo había agrandado. Vamos a entrar ahora sí en concepto de área bajo la curva. Aquí les tengo un ejemplo y ya vamos a ver los diferentes casos que pueden suceder y que podemos encontrar. Obviamente más adelante en los demás videos pues vamos a explicar cada caso. Bueno, aquí tenemos una curva que está dibujada en el plano cartesiano. En este caso, espero que ustedes ya sepan que esto que está dibujado ahí es una parábola que corresponde al gráfico de una función de segundo grado, ¿sí? Si nos llegaran a decir, encuentre el área bajo la curva, hay diferentes casos que podemos encontrar, obviamente unos más fáciles que otros, ¿sí? Por ejemplo, si nos dijeran, encuentre solamente así, encuentre el área bajo la curva, ¿qué es lo que debemos comprender? No nos están hablando de toda el área debajo de la curva, o sea, no nos están diciendo que encontremos toda esta área bajo la curva, ¿sí? Porque si estuviéramos hablando de en realidad área bajo la curva, todas las áreas bajo la curva son infinitas. ¿Por qué? Pues porque esta parábola no termina aquí abajo, ¿sí? Recordemos que la parábola, si la siguiéramos graficando, pues va a bajar, 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 bajar hasta infinito. Y obviamente si seguimos mirando esa área, pues sería un área infinita, porque pues toda el área que está de aquí hacia abajo es un área infinita. Cuando a nosotros nos dicen el área bajo la curva, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿O qué es lo que nos quieren decir con el área bajo la curva? Lo que nos quieren decir es cuál es el área entre la curva y el eje X, pero, por ejemplo, aquí, si en el ejercicio nos llegaran a decir, encuentre, supongamos que esta función se llama la función f de x, ¿sí? Un nombre muy normal para las funciones. Si nos llegan a decir, encuentre el área de la función f de x, bueno, nos irían a decir igual a x al cuadrado menos 5x más 3, o bueno, como sea. Lo que nos están queriendo decir es, encuentre el área entre la curva y el eje x. Si no nos dicen el intervalo en el que tenemos que integrar, porque bueno, espero que ya sepan ustedes que vamos a aplicar es el concepto de integrales, lo que nos estarían diciendo es, encuentre el área entre el eje x, bueno, voy a escribir con rojo más bien, lo que nos estarían diciendo es, encuentre el área entre el eje x y esa curva, ¿sí? Obviamente, pues en este caso, ¿cuál área se tendría que encontrar? Solamente esta, ¿sí? Si nos dijeran solamente, encuentre el área bajo la curva, bajo esta curva, después nos dirían la función, no voy a profundizar en eso, nos estarían diciendo, encuentre esta área, nada más. Miren que alguien podría decir, profesor, pero mire que aquí hay otra área bajo la curva, o más bien otra área que está entre la curva y el eje X, por ejemplo, que es esta. Esta también es otra área que está entre la curva, pero vuelvo a decirles, si no nos dicen en dónde, nos están diciendo solamente entre los puntos de corte, porque miren que voy a borrar todos esos rayones, ¿sí? Porque no me dejan ver la figura. Tendremos que observar los puntos de corte. Miren que aquí se corta esa figura o esa función con el eje X. Aquí se corta también esa función con el eje X. Entonces, cuál área sería la que tendremos que hallar? Solamente entre esos dos puntos de corte sería el área que tendremos que hallar. Por eso el área que está en ese pedacito
entre el eje X y la función es solamente esta. Voy a volver a borrar para trabajar ahora sí con estas figuritas que tengo aquí. Entonces, esta, que bueno, ya la tenía preparada. Vamos al grano. 5 en tu equipo, 5 en el otro. Y seguro juegan mejor que tú. Sigues el plan. Controla sus habilidades. La ulti. Haces... Sería el área Ok. que está entre la curva y el eje X, ¿sí? Ese es un caso que nos dijeran, encuentre el área bajo la curva y ya. Solamente encuentre el área bajo esta curva y ya. Pero puede que nos digan el intervalo, entonces ya serían diferentes casos. Por ejemplo, ¿qué tal que nos dijeran, encuentre el área en el intervalo 1, 2? ¿Qué nos están queriendo decir en ese caso? Nos estarían queriendo decir que entre el número 1 del eje X y el 2 del eje X encontremos cuál área hay entre la curva y el eje X, que en este caso miren que solamente sería esta área. ¿Sí? Obviamente ustedes lo pueden ver ahí que miren que esa área mide más o menos 2 unidades cuadradas. Entonces al hacer la integral, ya vamos a hablar de la integral, al realizar la integral pues nos tendría que dar 2 unidades cuadradas y un poquito más. Bueno, si lo alcanzan a ver ahí, ¿sí? Eso sería si nos llegan a decir, encuentre el área de esta función en el intervalo 1,2, ¿sí? Eso sería el área en ese intervalo. Miren que ya es otro caso. Vuelvo a borrar estas líneas y corro aquí mi figura para acá. Pero nos podrían decir otro intervalo. Por ejemplo, supongamos que nos dijeran el intervalo entre 1 y 4, ¿sí? Si ya nos estuvieran diciendo otro intervalo, ya cuando nos dicen el intervalo, ¿sí? Miren que ya hablamos. Cuando no nos dicen el intervalo, ¿qué quiere decir? Y cuando nos dicen el intervalo, pues tenemos que mirar en ese intervalo. O sea, si nos dicen, por ejemplo, entre 1 y 4, ¿qué área sería la que tendríamos que observar y qué área sería, cuál sería el resultado más o menos que tendría que darnos? Los invito a que piensen un poquito. Mientras tanto, pues yo aquí les aclaro, miren que el área que tendríamos que hallar sería esta, que ya vamos a hablar de otra cosita. Miren que sería esa que está sobre el eje X, ¿sí? Miren que está entre el eje X y la curva, pero también esta otra, que miren que en este intervalo también está entre el eje X, aquí, entre el eje X y la curva. Miren que en este caso hay dos áreas diferentes, ¿sí? ¿Por qué son diferentes? Porque una está por encima del eje X y la otra está por debajo del eje X, ¿sí? Entonces, cuando encontramos áreas que están por encima del eje X y otras por debajo del eje X, esas áreas se tienen que hallar aparte, ¿sí? ¿Cómo se hallan? Ya ahí sí tenemos que hablar. Bueno, aquí podríamos ver un aproximado de cuál sería la respuesta, ¿no? Aquí podríamos decir, ah, no, es que miren que aquí hay más o menos 4 cuadritos y mire que aquí hay como más o menos un cuadrito y medio, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces miren que este es otro caso. Podríamos encontrar área por encima, área por debajo. En este caso, si nos dijeran, encuentre el área de esta función en el intervalo 1, 4, tendríamos que hacer dos integrales. Una para encontrar el área que está por encima, que esas áreas que están por encima son positivas siempre que en la integral nos dé positivo. Simplemente no quiere decir que hay áreas positivas y negativas, ¿no? Algo que les quiero aclarar es eso. Siempre las áreas son positivas. Al final, cuando nosotros hacemos la integral, si la integral nos da positiva, eso nos está queriendo decir, esa área está por encima del eje X. Y si al realizar la integral nos da un área negativa, lo que nos quiere decir ese ejercicio o ese negativo en ese caso es el área está por debajo del eje X, pero al final siempre cuando vayamos a dar la respuesta se da positiva. O sea, supongamos que aquí nos dio 4. No, bueno, digamos que sí 4. Entonces tendríamos que escribir área es igual a 4 unidades cuadradas. Supongamos que al hacer la integral aquí me dio menos 1,5. Tendría que dar negativo porque está por debajo del eje X. En ese caso tendremos que escribir respuesta 1,5 unidades cuadradas. Sí, simplemente se dice cuánto. No se dice si por debajo o por encima. Ya es como para nosotros, para de pronto, para después practicar el saber si va por encima o por debajo. Y también, pues, qué quiere decir el signo positivo o negativo. Ya hablamos del gráfico. Ya vamos a ver más gráficos y más casos, ¿sí? Ya hemos visto 3 casos. Primero, cuando nos dicen encuentre el área y nada más, que en ese caso tenemos que encontrar los puntos del corte. Ya vamos a hablar de los pasos. El segundo caso, cuando encontramos área solamente por arriba.
Cuando encontramos áreas solamente por abajo, cuando encontramos áreas que en el intervalo que nos digan están una parte por arriba y otra parte por abajo, ¿sí? Ahora, para encontrar estas áreas, pues ahora sí tenemos que hablar de las integrales. Entonces, pues vamos a hablar de las integrales y pues vamos a tener que hablar del teorema fundamental del cálculo. Esto ya lo tocamos o ya lo vimos en el video de introducción a las integrales definidas, ¿sí? Ya les hablé de qué era el teorema fundamental del cálculo. Aquí simplemente es una pinceladita que vamos a dar. Ya hablamos del trabajo importantísimo de Arquímedes, de Leibniz, de Newton para esta parte de las matemáticas o más exactamente del cálculo que son las integrales, ¿sí? Y ya hablamos de cuál eran o cómo se encontraba el área bajo la curva, ¿sí? Aquí les quiero aclarar algo. Ya sé que de pronto si alguien ya sabe me va a decir, profesor, esto está mal. Sí, ya les voy a decir algo. Según el trabajo de Arquímedes, Leibniz, Newton y muchos otros matemáticos, aquí están como los más importantes. Bueno, si hay alguien más importante me hacen el favor y me lo dejan en los Bueno, comentarios. sí hay varios Según el trabajo de ellos, por ahí, ya muy buenos, se dieron cuenta, no a la altura. descubrieron e investigaron y ya sabemos que el área bajo la curva, siempre que queramos encontrar el área bajo la curva de una función, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que realizar la integral en el intervalo que nos digan. Por ejemplo, en uno de los ejercicios que vimos, o bueno, voy a ir aquí para aclararles un poquito, ¿sí? Miren que, por ejemplo, aquí en este ejemplo, en el último, el intervalo era entre 1 y 4, ¿sí? 1 del eje X y 4 del eje X. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que hacer la integral o hallar la integral en ese intervalo. En este caso sería entre 1 y 4. ¿De cuál función? Pues de la función que nos den, ¿sí? Ahí, obviamente, cuando nos den el ejercicio, nos van a decir, encuentre el área bajo la curva f de x igual a 5x al cuadrado más 3, supongamos, ¿sí? En ese caso, esa sería la función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrar. Si nos dicen el intervalo, pues ya la tenemos fácil. Si no nos lo dicen, tenemos que encontrarlo. Ya les voy a decir cómo. Tenemos que integrar esa función y ¿cómo vamos a encontrar el área? El área la vamos a encontrar. Miren que esta f es diferente de esta, ¿no? Esta f pues ya es la integral. La integral, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya lo vamos a aclarar más en los siguientes videos. Aquí quiero es que comprendan el concepto, ¿sí? Lo que tendremos que hacer es la integral, evaluarla en el límite superior y a eso restarle lo que nos dé al evaluar la integral en el límite inferior. Siempre primero es en el límite superior y luego en el límite inferior. Vamos a ver algunos casos de área bajo la curva y vamos a hablar de los pasos para encontrar el área bajo la curva. Vamos a ver aquí un caso, miren. En este caso sería esta la función, ¿sí? Esta sería la función f de x, o g de x, o y. Nos podrían decir y igual a tal cosa, o f de x igual a tal cosa, ¿sí? Nos podrían decir, encuentre el área bajo la curva, esta curva. Bueno, en este caso no es una curva, sino una recta, ¿sí? Aquí, ¿qué nos estarían diciendo? ¿Cómo sería el planteamiento de este ejercicio? Aquí diría, para ver este dibujo. Aquí el ejercicio sería encontrar el área bajo la curva f de x igual a algo en el intervalo entre 1 y 4. Aquí está marcado el intervalo, ¿sí? En este caso es un área que está por encima del eje X. Algo que espero que ya tengan claro es que esa área, cuando la hagamos, cuando resolvamos la integral, nos va a dar un área positiva. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren que aquí sería encontrar el área bajo la curva. Esta sería la función. Ya no la voy a llamar f, sino g. Por ejemplo, g de x. ¿Sí? Aquí ya no, este es un gráfico de una función que nos estarían diciendo. Encuentre el área bajo la curva. Cuidado que siempre que nos digan bajo la curva, no quiere decir que está debajo de la curva ni encima de la curva. Simplemente es como una forma de decir que vamos a encontrar el área entre la curva y el eje X, y en este caso nos estarían diciendo en el intervalo entre 0 y 2, ¿sí? Esa área que está marcada es esa. El área bajo la curva, se dice el área bajo la curva, pero la forma correcta de decirlo sería el área entre la curva y el eje X, y en este caso como está marcado el intervalo, pues ahí sería el intervalo entre 0 y 2. Otro caso, miren, ya encontramos un caso que sería cuando el área está por encima del eje X, otro caso cuando el área está por debajo del eje X, otro caso, miren que en este caso
nos podrían decir el área bajo la curva o el área entre la curva y el eje X. En este caso podría ser que no nos dicen el intervalo porque miren que aquí está marcado los puntos de corte. Miren que va desde un punto de corte hasta otro punto de corte, ¿sí? Podríamos encontrar ese caso. Área bajo la curva, ¿sí? Está, bueno, el área entre la curva y el eje X. Otro caso, como ya lo hemos hablado, miren que aquí hay un área que hay una parte que sería esta, desde -1 hasta 2. Todos estos ejercicios los vamos a hacer en el curso. En este caso sería esta área que está bajo la curva y esta área que está por encima de la curva. Tendremos que hallar esas dos áreas aparte. Ya se me acabó la página, entonces yo por aquí en mi preparación seguí como último ejemplo. Miren, este es otro caso en el que hay otra parte de área que está por encima de la curva, por debajo de la curva. En este caso no se sabe supuestamente el intervalo, pero aquí se ve que en este caso la curva ya no corta 2 veces al eje X, corta 3 veces al eje X. Miren, 1, 2 y 3, ¿sí? Miren que esos puntos de corte justamente nos dividen cuáles partes van arriba y cuáles partes van abajo. Miren que entre un punto de corte, entre el primero y el segundo, el área está por encima. Y entre el segundo y el tercero, el área está por debajo. Recordemos que si hacemos la integral, esta área nos va a dar positiva, mientras que esta área nos va a dar negativa, pero recuerden que todas las áreas son positivas, o sea, al dar la respuesta se da positiva. Simplemente ese signo lo que quiere decir es o va por encima o va por debajo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De los pasos para encontrar el área bajo la curva, que solamente son dos. Primero, ¿qué tenemos que conocer para encontrar el área bajo la curva? Tenemos que encontrar el intervalo. Vuelvo a decirles, hay unos ejercicios que obviamente los primeros que vamos a hacer nos van a decir en el ejercicio el intervalo. Entonces, pues obviamente no tendríamos que hacer ese paso, por eso en ese caso se llama, o yo les digo ejercicios fáciles, porque ya se conoce el intervalo. Si no llegáramos a conocer el intervalo en el ejercicio que nos den, lo primero que tenemos que hacer es eso, pues encontrar los puntos de corte o el intervalo en el que vamos a integrar, que ¿cómo se hace? Encontrando los puntos de corte de esa función con el eje X, que se llama también las raíces. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿sí? Eso sería lo primero. Y lo segundo, simplemente integrar, dos pasos muy sencillos, ¿sí? Para integrar debemos tener en cuenta esto que ya les hablé. Primero, el área, ¿sí? ¿Cuál sería el área que tenemos que encontrar? Segundo, si hay varias, no, perdón, aquí, si hay una sola área, miren que había ejercicios en los que había una sola área por arriba o una sola área por abajo. Si hay varias áreas, también vimos ejercicios en los que hay área por arriba, área por abajo, entonces ya son varias áreas. Hay ejercicios en los que de pronto hay por abajo, por arriba, luego por arriba, perdón, por arriba, por abajo, luego por arriba, luego por abajo, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta esto al integrar. Si hay un área, que es más fácil, o si hay varias áreas, que es un poco más complicado, pues porque tenemos que integrar varias veces. Y lo tercero que debemos tener en cuenta en esta parte de integrar es si las áreas están por encima o por debajo del eje X, teniendo en cuenta que siempre que al integrar al resultado nos dé positivo, eso quiere decir que el área estaba por arriba, y si al integrar el área nos da por debajo, eso quiere decir, perdón, el área nos da negativa, eso quiere decir que esa área estaba por debajo, pero al final todas las áreas son positivas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la otra parte del tema, que es el área entre curvas. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos dos curvas, que en este caso, pues bueno, es esta curva que es esta parábola y esta recta. También hay varios casos de área entre curvas. Miren que en este caso estas dos curvas no se cortan. En esos casos siempre nos tienen que decir el intervalo. Por ejemplo, supongamos que en un ejercicio nos dicen, encuentre el área, el área entre las curvas, esta de arriba, esta de abajo, bueno, obviamente se llaman como funciones, y supongamos que nos dicen en el intervalo entre 0, aquí pues lo dejo así porque ya está la línea roja en el 0, y el 3, ¿sí? Si nos dicen, encuentre el área entre las dos curvas, entre el 0 y el 3, ¿cuál sería el área? Espero que ya lo estén viendo. El área sería esta que está aquí, ¿sí? Si nos dicen encuentre el área, debemos mentalizarnos que es ese pedacito de área, ¿sí? Entre 0 y 3. Pero ¿de dónde podemos encontrar el resultado de esa área? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer cuando nos dicen área entre curvas? Miren que simplemente vamos a tener que hacer una simple operación.
Observemos solamente la función de arriba. Siempre primero se observa la función que está arriba de las dos en ese intervalo. Miren que en este intervalo la función que está arriba es la parábola. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que primero encontrar el área de esa parábola, que sería esta, ¿sí? Si nosotros la observamos, esta sería el área que está debajo de la parábola, miren, observando solamente la parábola, ¿sí? Si nos dijeran el área bajo esta curva, ¿cuál es? Pues la que está entre esa curva y el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué tendremos que hacer primero? Encontrar el área bajo la curva que esté arriba. No importa si es parábola, si es ecuación de tercer grado, si es lo que sea, ¿sí? Tendremos que encontrar el área bajo la parábola. Y a eso quitarle esta otra área, que sería el área que está debajo de la recta. Mírenla aquí, el área que está debajo de la recta es esta, ¿sí? Entonces, miren, si a esa área que estaba bajo la curva le quitamos este pedacito, que es el área que está bajo la recta, no es tanto que sea curva y recta, sino que es el área de la figura que está arriba o de la función que está arriba y le quitamos el área de la que está abajo. ¿Qué nos queda? Miren que solamente nos queda esto que estaba aquí, que es el área entre las dos curvas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer cuando nos digan encuentre el área entre dos curvas? ¿Cuál es la forma de encontrar el área? Entonces, ¿cómo se hace? Como ya lo vimos, lo que tenemos que hacer es realizar la integral de la función que esté arriba, siempre, ¿en dónde? En el intervalo que nos interese, en este caso, pues, en el ejemplo que estábamos viendo, en el intervalo entre 0 y 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el área, porque esto es el área, ¿sí? Recordemos que la integral en el intervalo, pues, nos daría el área. Esto sería de la función que está arriba, ¿sí? Con esta integral, hallando la integral de la función que está arriba, nos daría el área entre la curva de arriba y el eje X, y a eso tendríamos que quitarle lo que nos dé de la función de abajo. Supongamos que la función de arriba se llama f y la de abajo se llama h, ¿sí? Esto sería el área de la función que está abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se halla el área entre dos curvas? Siempre numéricamente lo que se hace es, se halla la integral de la función que está arriba y a eso se le resta la integral de la función que está abajo. No es muy obligatorio, o sea, para que nos dé el área en sí, tenemos que hacer primero la de arriba y luego la de abajo. De pronto alguien puede decir, no, pero sí se puede hacer primero la de abajo y luego la de arriba. Sí se podría decir, pero en ese caso nos daría negativo y pues no es lógico que el área de negativa. Sí, en este caso, digámoslo así, que ese negativo, si nos llegara a dar negativo, lo que nos estaría queriendo decir el resultado sería, usted escribió mal las áreas, primero escribió la de abajo y luego la de arriba. ¿Sí? Si nos da positiva es porque lo hicimos en el orden que era. Bueno, se puede en cualquier orden, pero pues es recomendable primero escribir el área de la función que está arriba y luego el área de la función que está abajo. Pero bueno, vamos a ver otros ejemplos de área entre curvas que podemos llegar a encontrar. Nos podrían decir, encuentre el área entre estas dos curvas, la curva azul y la curva roja. Obviamente no nos van a decir en el ejercicio la curva azul y la curva roja, porque generalmente no nos dan el gráfico, sino nos van a decir, encuentre el área entre la función, supongamos que esta función de arriba es la función f de x y esta función de abajo es la función g o h de x, ¿sí? El nombre es lo de menos, ¿no? Llamé a la de arriba f y a la de abajo g, ¿sí? Nos podrían decir en el ejercicio, encuentre el área entre la función f de x igual a tal cosa y la función g de x igual a otra tal cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos estarían diciendo? Nos están diciendo encuentre el área entre esas dos funciones, pero ¿en cuál intervalo? Si no nos dicen el intervalo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál intervalo. ¿Cómo se encuentra cuando es área entre curvas? Lo primero que tendremos que hacer sería encontrar el punto de corte entre las curvas, o sea, en este caso este y este. Miren que hay dos puntos de corte. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que trabajar en ese intervalo, o sea, entre el primer punto de corte y el segundo punto de corte. Miren, o sea, este pedacito de gráfica nada más, ¿sí? En esos intervalos. Y miren que el área que está entre las dos curvas, entre esos puntos de corte, es solamente este pedacito, mírenlo acá. Esa parte es la única parte que está
entre las dos curvas, entre la curva de arriba y la curva de abajo, ahí, ¿sí? Eso es si no nos dicen el intervalo. Si nos llegaran a decir el intervalo, pues simplemente observamos entre ese intervalo dónde hay, cuál es la curva de arriba y cuál es la curva de abajo, ¿sí? Este sería un caso. Miren que había solo 2 puntos de corte, entonces solamente es entre ese intervalo. Pero podrían decirnos en otro ejercicio, halle el área entre estas dos curvas. Miren que en este caso, esas dos curvas se cortan 3 veces. Una aquí en el número 3 de menos 3 del eje X, otra aquí en el número menos 1 del eje X y otra aquí en el número 1 del eje X. Entonces, si trazamos 3 líneas aquí en el número 3 del eje X, bueno, más bien aquí desde acá, en el 3 del eje X, en el número menos 1 del eje X y en el número 1 del eje X, miren que ahí no tendríamos una sola sección para integrar, sino tendríamos 2 secciones para integrar. Una aquí entre menos 3 y 1, menos 3 y menos 1, y otra aquí entre menos 1 y 1. Miren que efectivamente esos puntos de corte nos dicen qué diferentes áreas hay. Aquí yo podría decir que esta partecita de la izquierda es el área número 1. Bueno, voy a hacer un poquito más grueso ese 1. Y esta otra área, la segunda, la de la derecha, sería el área número 2. ¿Qué diferencia hay en este caso entre esas dos áreas? Miren que en el área 1 la función de arriba es la curva y la de abajo es la recta, mientras que en el área 2 la de arriba es la recta y la de abajo es la curva. Entonces tendríamos que hacer dos integrales aparte. Una para el área 1, restando primero el área de la curva y luego el área de la recta. Y segundo, hacer otra integral en este intervalo. Miren que aquí sería la integral 1, tendremos que hacerla entre menos 3 y menos 1. La integral 2 entre menos 1 y 1. ¿Sí? Ahora, y por último, pues vamos a hablar de los pasos que tendremos que hacer, que los voy a explicar detenidamente en los siguientes videos, ¿no? ¿Qué sería lo primero que tendremos que hacer cuando nos digan encuentre el área entre dos curvas? Primero, encontrar el intervalo en el que vamos a integrar. ¿Qué me dice el intervalo? Bueno, en algunos ejercicios nos dicen el intervalo, entonces es fácil. Si no nos dicen el intervalo, ¿qué tenemos que encontrar? Los puntos de corte entre las dos funciones, que eso se hace resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Segundo paso, después de tener el intervalo, averiguar cuál función está arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para escribir primero la función que está arriba y luego la función que está abajo. Recuerden que, digámoslo así, que no sería muy obligatorio escribir primero la de arriba, ¿sí? Podríamos escribir primero la de abajo y después la de arriba, pero en ese caso el área nos daría negativa, ¿sí? Porque la resta la estaríamos haciendo en el orden que no es, ¿sí? Entonces, pues es mejor primero la de arriba y luego la de abajo, ¿sí? Si en algún caso ustedes de pronto escribieron mal y al final la integral les dio negativa, lo que les está diciendo ese resultado negativo es, cuidado que usted escribió mal el orden, iba arriba la otra y abajo las escribió en orden diferente. Y tercer paso, integrar. En este caso tenemos que integrar en el intervalo, pues que ya sabemos que hay que integrar teniendo en cuenta el orden, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la resta. Bueno, y bueno, ya con esto terminamos la introducción. Espero que les haya quedado claro algo del concepto de área bajo la curva. Obviamente no es obligatorio que les haya quedado claro todo porque hasta ahora estamos empezando. Ya con los ejercicios van a entender mucho más. Si te gustó mi forma de explicar. Pues muchas gracias, profe Alex. Sinceramente, muy buena. El manejo de su pizarrón electrónico es sensacional. Obvio, tienes que dejar hechas ya tus pantallas para poder trabajar. Creo que lo que más trabajo le ha de haber costado es hacer las áreas interiores, el iluminado de eso. Sinceramente, no me lo imagino. Espero que ahí es donde yo creo que invirtió más tiempo. Pero bueno, así que chicos, ya nada más para poder concluir, sé que fue una explicación bastante larga. Pues bueno, espero tener frescas noticias para la clase de mañana. ¿Qué les puedo decir? Ya es necesario. ¿Qué ocurre con la cuarta ola o qué está pasando con la cuarta ola en Europa? Pues bueno, se vino abajo. ¿Por qué? Pues por el relajamiento. ¿Y qué está pasando en nuestro país? Pues el relajamiento. Pero bueno, eso no implica que ya no vayamos a clases.
ya debe estar todo funcionando. Y bueno, lo que va a pasar es que pues, esto es endémico y que debemos de aprender a vivir con ello y que nos debemos estar vacunando, nos debemos de estar lavando las manos a cada rato y posteriormente ya dejaremos de usar, yo creo, los cubrebocas. Así que chicos, pues muchas gracias. Es nuestra penúltima clase y espero que todos se encuentren muy bien. Hasta luego, chicos. Gracias.